Sí, buenas noches a todos, vamos a todas. Vamos a comenzar la actividad. Realmente, ¿verdad? Esto es un conversatorio con dos periodistas y un jugador de baloncesto. Y antes de dar la biografía de los invitados, voy a dejar con ustedes al director del departamento, Alberto Martínez Márquez. Muy buenas noches a todos y a todas. Les doy las gracias por estar aquí en la noche de hoy. Quiero dar la bienvenida a los invitados que tenemos, ¿verdad? A Lester Jiménez, a Raúl Álzaga y también a Cristian Dalmau. A nosotros nos llena de mucho regocijo porque aquí tenemos una tradición desde que el doctor Carlos Mendoza comenzó el curso de Historia del Deporte en Puerto Rico, de tener a tan grandes deportistas y también escritores sobre deporte, porque los periodistas también son escritores, porque alguna gente por ahí, ¿verdad? Que tuvimos la discusión la otra vez con los periodistas deportivos, ¿verdad? Tienden a poner los periodistas deportivos en un segundo plano, pero realmente son extraordinarios. Y aquí tuvimos también en una ocasión el decano de esos grandes escritores del deporte para la prensa, que es Chu García, y que lo sigue siendo. Y nos honra tenerlos ustedes en la noche de hoy. De manera que solamente quiero excusar a nuestro señor rector que no pudo estar con nosotros. A nombre de parte de tu humanidad, pues vuelvo a dar la bienvenida y espero que disfruten esta noche. Gracias. Sí, el Lester Jiménez ya estuvo con nosotros el año pasado, ¿verdad? El año pasado. Lester Jiménez nació en 1975 en el pueblo de Orocovis, en un bachillerato en comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Trabajó para GFR durante 18 años. De esos 18 años, 16 han sido para el periódico Primera Hora y 2 años estuvo como editor de noticias para esa compañía, ¿verdad? GFR. Ha cubrido diferentes deportes a nivel internacional. Ejemplo, ha estado en la Olimpiada del 2008 en Pekín. Ha cubrido el Mundial de la FIFA en el año 2010 en Sudáfrica. Y en el 2006 estuvo trabajando en el 2006 en Japón, en el Mundial de Baloncesto de Japón. En cuanto a Raúl Álzaga, nació en 1973, es reportero de deporte de Primera Hora, ha estado 18 años cubriendo deporte para el periódico, para noticias deportivas, 9 años para San Juan Star y 10 para el periódico Primera Hora. Especialista en baloncesto y artes marciales mixtas, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ha cubierto 3 preolímpicos, 3 premundiales, 2 mundiales, 2 repechajes olímpicos en baloncesto, así como la final de la NBA en el año 2011. Además, pues, ha cubierto 2 clásicos mundiales de béisbol, 4 carteleras de UFC y varias peleas de boxeo de Tito Trinidad, Miguel Cotto y Iván Calderón. A mí personalmente me honra tener a Raúl y a Lester, porque siempre cuando leo la sección deportiva, yo siempre me fijo quién escribe los artículos, y Raúl es uno de los que más me gusta cómo analiza el baloncesto. Y cuando me dijeron, ¿verdad?, que la persona que me contactó con él y pues, tuve la oportunidad de hablar con él, pues y me dijo que sí, que podía venir, pues para mí fue un honor. De hecho, te doy la bienvenida a Raúl, que está aquí, igual a Lester, es de la casa. Lester ya estuvo el año pasado y Lester está viviendo hoy día vive en Rincón, ¿verdad? En cuanto a Cristian Dalmau, no sé si él necesita presentación, pero Cristian es un baloncelista de Puerto Rico, es hijo de una estrella a nivel nacional, Raymond Dalmau. Hace 2 o 3 años Raymond Dalmau, el papá de él, estuvo aquí. Cristian nació en el 1975, comenzó en el baloncesto superior nacional en el 1992. Tiene campeonatos en la Liga de Baloncesto Superior Nacional. Aparte de eso, también ha estado jugando con varios equipos del BCN. Jugó en la NBDL, ¿verdad? Cristian, jugado ahí, en NCAA. Y pues
campeonato con los Vaqueros de Bayamón, actualmente juega para los Piratas de Quebradilla y pues es un jugador veterano, lleva desde 1992 jugando. ¿Verdad? Yo lo que quiero ver ahora es que pues, los voy a invitar a ellos para que pasen al podio para que ellos hablen sobre su experiencia cubriendo eventos deportivos a nivel internacional. Y en el caso de Cristian, para que hable sobre su experiencia en el baloncesto en Puerto Rico y jugando a nivel internacional. Hay un dato bien importante y es que Cristian jugó en el año 2004, en la Olimpiada del 2004 en Atenas, cuando el equipo de baloncesto de Puerto Rico derrotó a un equipo de estrellas de la NBA representando a Estados Unidos. O sea, ¿verdad? Que fue un juego que aquí en Puerto Rico fue bien celebrado y Cristian fue parte de ese equipo. Entonces, pues lo voy a dejar con Lester primero para que entonces pues, hable un poco sobre su experiencia. Empiezo por decir que lo bueno de empezar primero es que no tengo que venir al micrófono después de Cristian, porque entonces que mover esto mucho y nosotros los bajitos pues mejor dejarlo así chiquito. Bueno, muchas gracias primero que todo, ¿no? Por invitarnos otra vez aquí. Yo me siento aquí en casa, así que yo me voy a sentir aquí con la confianza de poder hablar como si estuviese hablando con ustedes, tomando un café en la cafetería. Pues nada, nos invitan para hablar un poco de lo que es la experiencia de nosotros cubriendo eventos deportivos internacionalmente, específicamente el baloncesto. Mira, yo podría empezar a decirle que la primera experiencia que tuve cubriendo un evento internacional no necesariamente fue baloncesto, fue béisbol. Pero créanme que me creó un gran estrés ese momento. Y es que una cosa importante para nosotros los periodistas, que a veces parece como si fuese, qué chévere, voy a viajar, voy a cubrir un nuevo baloncesto, voy a estar con Carlos Arroyo, voy a estar con Cristian Dalmau. Parece algo chévere para los que les gusta el baloncesto y son fanáticos del deporte, pero para nosotros los periodistas es una gran responsabilidad. Y lo voy a decir por esto una sencilla razón. Cuando uno va para allá, uno no es, yo en mi caso deja de ser Lester Jiménez, me convierto en la marca del periódico. O sea, yo me convierto en el corresponsal de primera hora en el torneo de baloncesto, sea en el país que sea. Y eso conlleva, eso es bien importante, ¿no? Trae consigo una presión. Hay que cumplir con una cantidad de trabajo, hay que cumplir con unos horarios de cierre y sobre todo como nos pasó en el 2006 en el Mundial de Baloncesto, que habían 2 ediciones del periódico, uno vespertino, uno mañanero, créanme que hay mucho trabajo. Eso es lo más importante en ese sentido. Otra cosa bien importante que para nosotros es crucial y a veces lo perdemos de perspectiva, incluyéndome, aunque muchas veces trataba de mantener eso bien pendiente, y es que esto para mí es mi trabajo, no es mi hobby. Entonces, a veces uno tiene la oportunidad o tiene acceso a jugadores como Cristian, como Carlos, como Area, como otros jugadores de estrellas internacionales, y uno no puede perder de perspectiva que ese es su trabajo. Eso tiene lo bueno y lo malo. Lo bueno de tú estar en una cancha, un evento mundial, donde todo el mundo está viendo y a ti te están pagando para estar allí. Eso es lo bueno. Lo malo es cuando uno tiene que levantarse igual que ellos, hacer ejercicio por la mañana, cubrir la práctica, cubrir el partido, escribir lo bueno y lo malo, porque a veces es lo difícil. Y hemos tenido a veces diferencias con muchos jugadores y con otras entidades, ¿no? Dentro de la organización, que a veces no entienden que el trabajo de un periodista no es solamente entretener, es también fiscalizar. Y esa es una de las partes difíciles del trabajo, pero no deja de ser una experiencia chula. Sobre todo porque es tu país el que está ahí. Y entonces el baloncesto, a lo que me lleva a otro segundo punto, el baloncesto tiene la peculiaridad en Puerto Rico que se convierte en el elemento unificador de todo un país. Y Cristian, tú en eso podrás decir un poquito más que yo, ¿verdad? Pero cuando el equipo de baloncesto de Puerto Rico juega, hay 3 millones de dirigentes comentando en la radio, ahora más con las redes sociales, o sea, está mucho más activo. Todo el mundo quiere saber qué jugadores deben poner y quién deben quitar. Todo el mundo sabe cómo meter la bola en qué momento, ¿cierto o falso? Pero ¿qué pasa? Eso es lo bonito del deporte en este país. Para mí el baloncesto se convierte en el fútbol de otros países, ¿no? Lo que para Argentina es el fútbol, para nosotros es el baloncesto. Así de importante es. Y así de importante también entonces la labor que tú estás haciendo como periodista. Tú tienes que ser un responsable con lo que estás escribiendo, ¿no? Obviamente no puedes faltar a la verdad en ese sentido, que es lo más importante. Pero también hay que ser entretenido en el sentido de poder llevar una historia agradable, que los invito a ustedes por la mañana a abrir el periódico y leerla. O bueno, abrir la tablet o lo que sea en estos tiempos. Cuando yo cubría baloncesto todavía apenas estaba comenzando, pero sí, eso parte mucho.
El baloncesto de Puerto Rico ha dado muchos momentos agradables. En algunos de ellos hemos tenido la oportunidad de estar. Ahorita hablamos un poco de lo que fue el partido del 2004, el doctor Mendoza. Yo creo que en el baloncesto, no sé si me pueden quizás corregir, pero quizás es el momento más glorioso del baloncesto de los últimos tiempos para Puerto Rico, esa victoria en Atenas. Pero también vienen los momentos difíciles del baloncesto. Y resulta que ese fue posiblemente no, fue la última Olimpiada, nosotros estuvimos compitiendo clasificados directamente, ¿no? Por habernos ganado esa clasificación. Desde ese momento el baloncesto no estaba en ese máximo escenario competitivo y eso también es algo bien doloroso. Doloroso también cada vez que Puerto Rico pierde un juego clave. Y nosotros como periodistas, y Raúl te ha pasado 1000 veces, cómo uno presenta esa historia, siendo justo con la historia, valga la redundancia, y a la misma vez respetando ese dolor, porque créanme, a veces el deportista sí es, obviamente, es un profesional, de eso él vive, pero también lo siente. Yo jamás voy a olvidar una vez que yo vi, me tocó llegar al aeropuerto a recibir el equipo de Puerto Rico, no recuerdo qué torneo fue, y yo ver a Larry Ayuso botando lágrimas tendidas, llorando, porque Puerto Rico no logró la clasificación, no recuerdo si era una medalla, llorándolo de corazón. Eso conmueve a cualquiera. Ese es su trabajo, pero también es ese compromiso, porque si nosotros tenemos responsabilidad con nuestra empresa, esta gente carga en un país entero, y eso es una responsabilidad extremadamente grande, muy poderosa. Ya vemos quizás en otros deportes a nivel magno lo que pasó con por ejemplo, el caso de Messi, cuando Messi, el equipo de Argentina, perdió el último juego que Messi perdió un penal con la selección de Argentina y automáticamente dijo, me quito, no puedo más. Esa presión, así de grande es el deporte para estas personas, y imagínense eso de esa manera en el fútbol, así es el baloncesto para Puerto Rico. No sé si anécdotas que ha tenido en el baloncesto, muchísimas. Yo creo que en 2003 fue el partido clasificatorio de Puerto Rico para poder llegar a la Olimpiada. Ese clasificatorio fue aquí, y ese último partido de Puerto Rico contra Canadá para poder asegurar ese pase a Atenas, ese fue el juegazo de Piculín, aquel que metió triple doble, casi un cuádruple doble, un juegazo, posiblemente el mejor juego de Piculín, el último gran juego de Piculín frente a su gente. Y yo les confieso a ustedes que cuando se acabó ese partido, la adrenalina era tanta y aquel codicio Roberto Clemente estaba a estallar, que yo creo que esa es una de las pocas veces que me costaba escribir. O sea, no encontraba por dónde empezar, porque uno no deja de ser puertorriqueño cuando está cubriendo estos eventos. A veces es difícil desprenderse de eso y mantener esa postura como periodista, pero en momentos como ese, créanme que es bien difícil. Yo no sé cuántos de aquí están estudiando periodismo, si a alguno le interesa el periodismo deportivo o algo así, pero yo creo que una de las grandes satisfacciones como periodista es, más que estar al lado de estas figuras, que hay que verlas como compañeros de trabajo, porque son compañeros de trabajo, más que eso es tener la satisfacción de poder llevarle lo que allí sucedió al lector. Y cada día es más difícil esa responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque en los tiempos de Conflores no había televisión, o no se transmitían los partidos en vivo. Ahora no, ahora yo no puedo contarle a ustedes que Puerto Rico ganó, y eso ustedes lo saben. Entonces tengo que contar qué pasó allí que ustedes no vieron. Y ahí es que está lo difícil de esta profesión. Pero no deja de ser algo bien agradable, sobre todo porque te llena como profesional, y sobre todo en mi caso, porque tiene que ver con Puerto Rico, sobre todo en esas competencias internacionales, y eso lo lleva definitivamente a otro nivel. No sé si alguien quiere alguna pregunta, alguna duda o algo que quiera empezar por aquí, o dejo a los compañeros que digan lo de ellos y después contestamos. Vamos con ellos primero entonces. Vamos con eso, ¿verdad? Adelante. Raúl, para que se hable, entonces para el final le vamos a Cristian. Buenas noches a todos. Yo creo que Néstor resumió bastante bien lo que es la parte de la responsabilidad de uno como periodista cuando va a hacer una cobertura internacional. Y créanme que hay que trabajar de verdad. Cuando a mí me tocó, por ejemplo, el Mundial 2010 en Turquía, yo trabajaba de 12 a 13 horas diarias. Es como dice tú te tienes que levantar por la mañana, traer las prácticas, después entonces tienes que ir a cubrir el próximo rival de Puerto Rico. Si por ejemplo Puerto Rico le tocaba jugar con Grecia al día siguiente, tienes que ir al juego de Grecia. Si el juego de Grecia es a las 2 de la tarde,
a las 2 tú tienes que estar allí para entrevistar al dirigente de Grecia. Entonces después de Puerto Rico a las 9 de la noche. Y entonces lo que tú sales, vas saliendo a las 12 de la noche, a veces tú no tienes una hora de comida específica, a veces comíamos a las 2 de la tarde y tú no sabes cuándo volvías a comer. Tienes que llevarte algo de merienda en el bulto porque no tienes break para salir. Son 7, 8 notas que tienes que escribir en un día, porque no tan solo el juego que te toca esa noche, sino features, por eso que tienes que ir a las prácticas, entrevistar, hacer diferentes tipos de artículos, diferentes jugadores o situaciones que están ocurriendo. Pero como ya Lester habló bastante de eso, yo quiero hablar más de las anécdotas y quizás traer algo más, la parte jocosa de todo el asunto. Y quizás la anécdota que más me gusta contar es una que tiene que ver con Larry Ayuso en el Mundial 2002 en Indianápolis. Estamos en el Conseco Fieldhouse donde juegan los Pacers de Indiana. Estamos en un juego contra el Líbano, estábamos ganando bastante fácil. Larry Ayuso llegaba esa noche 35 puntos y 6 canastos de 3 puntos. Él necesitaba un canasto de 3 para convertirse en el primer jugador en la historia en conseguir 7 canastos de 3 puntos en un juego en un mundial. Y también necesitaba 3 puntos para superar la marca de Rubén Rodríguez, de un puertorriqueño con mayor cantidad de puntos en un partido, en un mundial que lo logró en 1974. Faltando cerca de 4 minutos de juego, yo estoy sentado cerca del Banco del Líbano. Usted se tiene que imaginar más o menos que el Banco del Líbano está por aquí, el Banco de Puerto Rico está por la pared y yo estoy en la parte de abajo. No puedo pasar por detrás de los bancos porque para aquel tiempo, 2002, recién habían sucedido los ataques del 9/11 y la seguridad era extrema, no se podía caminar detrás de los bancos de los equipos. En ese juego sacan a Larry Ayuso y, como dije, le faltan 3 puntos para romper 2 récords, uno nacional y uno a nivel mundial. El compañero Joel Piñeiro Planas, que trabaja conmigo ahora en Primera Hora, en aquel momento trabajaba en El Nuevo Día, tenía esa estadística, yo no la sabía, pero tan pronto sientan a Larry Ayuso, dicen, mucho, sentaron a Larry Ayuso y estaba a punto de romper 2 récords. Y dije, oye, te guardaste esa, no me la querías decir. Y con todo lo que estaba pasando, estaba a punto de romper un récord con un canasto de 3. Yo no podía, como periodista, dejar pasar esa oportunidad. Así que yo salí corriendo, subí las escaleras del Consejo Fieldhouse. Imagínense correr las escaleras de Roberto Clemente completo hasta arriba. Después correr todos los concession stands. Para entonces bajar por el otro lado, para entonces poder llegar cerca del banco donde estaba el equipo de Puerto Rico. El que más cerquita me quedaba era Rolando Ruto y él. Y yo grito, Rolando. Entonces Rolando me mira como, ¿qué haces aquí? Mira, tira a Julio que meta a Larry Ayuso, que le falta un canasto de 3 para romper 2 récords. Subo las escaleras, corro otra vez el concession stand. Cuando yo estoy saliendo por la entrada para la hacia donde yo estaba sentado, está saliendo Larry Ayuso de una cortina. ¡Pam! Canasto de 3. 2 récords. Después saco el juego, sabes que fui al camerino donde Larry Ayuso le dice, me debes 2 asistencias. Esos 2 récords son gracias a mí. Así que está eso grabado y él lo sabe, a veces se lo acuerdo de vez en cuando. Pero a veces son sacrificios que uno hace que uno se va un poquito más allá de lo que uno debería hacer. A veces inclusive rompiendo algunas reglas. Una vez que rompí una regla, esto no lo sabe mucha gente. Cuidado, no va a decir. Por eso. Ahorita Lester está hablando del Olímpico 2003, cuando nosotros le ganamos a Canadá, que fue la vez que fuimos entonces a las Olimpiadas por última ocasión. Antes de ganarnos a Canadá teníamos que ganarnos a Brasil. Y ese juego nosotros lo ganamos por 2 puntos, si mal no recuerdo. Que de hecho Anderson Varellao falló el tiro del empate. Y para esa práctica, el equipo de Brasil practicó en la Mario Jiménez de Guaynabo. Yo me senté arriba en una esquinita y me puse a hacer el scouting del equipo de Brasil. Y le cogí la defensa matchup que ellos estaban haciendo preparando para Puerto Rico. La puse en mi libreta. Sabes que cuando llegué al Coliseo Roberto Clemente fui donde Flor Merente, que Flor era el que está encargado de coaching, y me dije, Flor, aquí está la jugada de y nos ganamos ahora por 2 puntos. Pude haber matado esa práctica. Sabes que yo no sé si alguien se enteró, pero de hace un tiempo para acá no permiten a los periodistas de la práctica.
de ningún equipo, excepto de tu propio equipo. O sea, yo puedo ir a la práctica ahora mismo del equipo de Puerto Rico, pero a mí no me dejan entrar a la práctica del equipo de Brasil ya, ni de Canadá, ni de ningún equipo, bueno, ni a nadie. Y a veces el equipo de Puerto Rico se opone que vayamos a la práctica porque no lo quieren. Y ahí más ahora con la tecnología que hay hoy en día, que cualquiera saca un celular, le graba la jugada. O sea, ya ni siquiera necesita una cámara de video. Otras cosas aquí sí que me hayan pasado en cobertura, no de baloncesto, por ejemplo, una de Miguel Cotto, cuando fue a pelear con Manny Pacquiao, me tocó ir a cubrirlo en Tampa. Y yo soy de los que me voy a hacer ejercicio con los atletas y hago 20 cosas con ellos y he pasado un par de experiencias sufridas por eso. Una de ellas con Miguel, pues decidí irme a correr con él la carrera matutina que él hacía de 5 millas. Para aquel tiempo yo corría, así que ustedes me podían ver. Por las primeras 4 millas estuve con él a paro limpio. No hubo problema, el problema fue con la quinta milla, me sacó las patas, pero faltando como 800 metros, entonces como estamos corriendo por entre casas y urbanizaciones, yo no conozco eso de lugar, tan pronto se fue adelante y ahora como yo llego a la casa de Miguel. Porque se me perdió y estaba oscuro desde las 6 de la mañana. Normal que estaba cerca de ahí una caseta de un guardia y tuve que llamar a la casa para que me fueran a buscar la casa, que no perdí. ¿Qué otra cosa? Cuando Cristian ganó el campeonato en Bayamón ese año, el refuerzo era Monty Wilson, me tocó hacer una serie 24/7 con el equipo de los Vaqueros de Bayamón, que yo estaba con ellos todo el tiempo. Yo cenaba con ellos, almorzaba con ellos, iba al camerino donde cuando estaban haciendo las instrucciones, inclusive fui a entrenar con algunos de ellos. Y con uno de los que fui a entrenar fue con Monty Wilson, que Monty Wilson mide 6'5" y está así. Y Monty Wilson ese día vamos a darle pecho y espalda en el gimnasio. Y me acuerdo que fue mi tercer set, le habíamos dado con 175, 225 y después 275. En aquel tiempo yo podía darle hasta con 300, pero llevamos en 275 y vamos por el tercer set. Hice así y sentí cuando el pecho completo hizo así, ¡pum! Me desgarré todo el bíceps, todo el pecho. Ellos me vieron cuando llegué al trabajo con 2 bolsas de hielo así encima y estuve por 4 meses sin alzar una pesa y con el cuerpo violeta. Así que ese fue uno de los efectos secundarios de entrenar con Monty Wilson. A lo mejor después Cristian puede abordarle en esa parte. Sobre Cristian, con él estuve en el premundial en Argentina, estuve en el mundial 2002 en Nueva Zelanda, en el 2003 pues, también aquí, 2009 que fue el premundial aquí en Puerto Rico. Pero una anécdota que me acuerdo de Cristian Dalmau es que todo el mundo se acuerda de él como un gran anotador y un gran pasador, pero no se acuerdan de que Cristian era un gran defensor. Y yo vi eso en el Centrobásquet 2001 en México. Había no sé si se acuerdan, el armador mexicano que una vez tuvo un lío con Carlos Arroyo aquí en Puerto Rico en los centroamericanos, al Quintero, que se dieron un bofetada de unos particulares. Juan Quintero nos estaba matando en el juego con la medalla de oro en la primera mitad. Aquel equipo de Puerto Rico, el que estaba del modo titular era Guayacán Santiago, Cristian venía del banco. Y Juan Quintero le había metido 20 puntos, si no me equivoco, a Guayacán en la primera mitad. Y Julio decidió poner a Cristian en la segunda mitad sobre Omar Quintero. ¿Sabe cuánto metió Omar Quintero en la segunda mitad? 2 puntos. Ese señor lo dejó, después de haber metido 20, este señor lo dejó en 2 puntitos y Puerto Rico ganó la medalla de oro. Así que también hay otra faceta, aparte que su rol en el equipo nacional en aquel momento era diferente, ¿no? No era tanto venir a traer ofensivos, sino que hacía otras cosas adicionales. En términos de coberturas internacionales, pues te diría que el baloncesto y UFC son las que más me gratifican, porque son los deportes que me gustan, y porque los atletas usualmente están más disponibles. Es más fácil la cobertura. Los torneos FIBA, ellos te traen los jugadores en la zona mixta, te hacen más accesible tu poder conseguir información. En el caso de UFC son bien precisos, puntuales. Si ellos te dicen que te van a traer tal tal peleador a las 7 de la noche o a las 2 de la tarde, están ahí 5 minutos antes. No es como otros mi experiencia, por ejemplo, en béisbol, pues a veces
los jugadores de pelota pues se dan mucho puesto en el camerino, tú tienes un deadline que tienes que cumplir, y ellos están allí jugando dominó, no te quieren atender. Si te toca algún boxeador, no quiero decir nombre, que no quieren hablar contigo, porque se sienten mal o algo, es más difícil. En el baloncesto y con UFC pues ha sido mucho más llevadero el asunto de cubrir los torneos. Por último, Lester había mencionado algo de que uno pues cubre las cosas en las buenas y también las cubre en las malas. En el caso de las malas, yo recuerdo cuando perdimos en el Mundial 2002 contra Nueva Zelanda, que esa fue la gran oportunidad de ir a semifinal y ganar una medalla. En ese torneo nosotros le habíamos ganado a España, a Turquía, le ganamos al eventual campeón que fue Yugoslavia, le ganamos a Brasil. Y entonces, en ese juego con Nueva Zelanda perdimos por 2 puntos. Lo que la gente no sabe es que el día anterior a Nueva Zelanda nos tocó jugar con Angola. Y terminamos a las 12 de la noche, un juego en overtime. Dos overtime. Que yo me acuerdo que Kikunin Ortiz casi no podía doblarse a quitarse los tenis. Pero imagínate tú tener entonces nada más, tú tienes menos de 12 horas para recuperarte, porque el juego con Nueva Zelanda fue a la 1 de la tarde del día siguiente. Entonces los muchachos, imagínate, los que salen de las 12 de la noche, de allí, van a bañarse, van a comer, la euforia del juego, te terminas acostando a las 4 de la mañana, para después levantarte a las 6 o a las 7, entonces no tienes descanso realmente. Entonces yo creo que eso fue algo que afectó al equipo de Puerto Rico. Pero otro asunto, en el 2010, cuando nosotros estuvimos en el Mundial, la gente no sabe las cosas que pasan tras bastidores. Por ejemplo, en el juego contra Grecia, nosotros perdimos por 3 puntos. La gente no sabía que al día siguiente Grecia jugaba con Turquía en Turquía. Mucha gente también desconoce la historia entre Grecia y Turquía. Grecia y Turquía se odian a muerte, porque Grecia invadió a Turquía en la Primera Guerra Mundial y Turquía lo sacó a patadas de allí. Y entonces, a ellos, para efectos del evento, la gente, yo hablo de que hay mafia dentro de la FIBA, y hay gente que no me cree, pero la hay. Y cuando a ti hace falta para ganarte que un árbitro pite 8 faltas personales, que fueron 16 tiradas libres, en menos de 3 minutos, a favor de Grecia, que a Puerto Rico 0, pero nos dieron 16 a 0 tiradas libres faltando 3 minutos de juego. Ellos ganaron por 3 puntos. Cuando Manuel Cintrón, uno entra al camerino, la rabia que él sentía de impotencia, de que yo sé que me han robado el juego a propósito, para poder escenificar al día siguiente el duelo de Grecia y Turquía con los dos invictos. O que al día siguiente entonces Puerto Rico le toca a Turquía y Puerto Rico está ganando por 12 a Turquía en Turquía, y te canten 4 faltas personales en menos de 1 minuto y pegas a Turquía a 4 chavos, faltando 2 minutos, después Turquía te gana al final. Entonces, es un sentido de impotencia que tú te das cuenta que algo no está bien ahí. Y no fue casualidad, si ustedes han ido a los juegos de baloncesto del BCN, especialmente los playoffs, a partir del 2011, el entonces presidente de la Federación de Baloncesto aprendió un poquito de eso. Veía que los equipos europeos, los árbitros europeos se protegían entre sí. Que si te tocaba un árbitro que era de España y te tocaba jugar con Italia, por ejemplo, ya tú sabías que el español, lo mismo los suramericanos se protegen entre sí. Los anglosajones se protegen entre sí, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia. Entonces nosotros caribeños no nos protegemos entre nosotros, nos tiramos, nosotros somos los primeros que nos metemos el puñal en la espalda. El de Cuba o el de Dominicana o el de México, que tú pensarías que es el que te va a proteger y es el primero que también le ayuda al europeo. ¿Y cuándo vamos a tener ayuda nosotros? Y es que Carlos Beltrán dice, para acá, para el BCN, empezó a traer a Reinaldo Mercedes de Dominicana, empezó a traer a 2 árbitros argentinos, trajo uno brasileño, trajo 2 canadienses. ¿Por qué? Porque para que esos árbitros en algún momento, cuando nos tocara jugar, si les tocaba pitarle a Puerto Rico, por lo menos que se acordaran de nosotros. Mira dónde queda. Y aún así a veces yo no pido que me den nada, pero tampoco que me quiten. Pero si va a haber ese tipo de situaciones, pues obviamente uno va a tratar de protegerse. Pero no lo voy a cubrir más, quiero que
el principal invitado, Cristian Narváez, hablar con ustedes un ratito. Posteriormente me pidieron que les explicara el nuevo formato de clasificación de FIBA, pero primero lo tengo con ustedes. Buenas noches. Es curioso porque nosotros los atletas y los periodistas no tenemos muy buena relación. Cuando Raúl me llama y me dice para venir para acá, pues para mí fue algo que sentí con mucho gozo poder estar aquí. Lo digo porque nosotros, cuando ellos hablan de su profesión, de lo que ellos tienen que hacer, es lo que es su trabajo, como el de nosotros. Nosotros los atletas somos bien celosos con nuestro performance. Y el trabajo de ellos es decir lo que pasa y lo que no pasa ahí. Y hay veces que nosotros los atletas pues, tomamos las cosas un poco personal. Lo tomamos personal porque el mismo amor, la fogosidad que tenemos. Y aunque al principio es un poco difícil y podemos correr con ellos, siempre entendemos que ese es el trabajo de ellos. En mi caso, pues, yo siempre, yo adoro los periodistas, porque son los que al día de hoy me han tenido aquí jugando todavía. No en el caso de Raúl, pero en otros casos pues, las críticas o tal vez las cosas negativas son las que me motivan a mí para querer seguir yendo hacia adelante. Hay personas que lo usan a la defensiva o para protegerse de cosas, en mi caso es motivación. Yo siempre que escucho cosas que son negativas pues las convierto en positivas y le doy gracias a Dios por eso, porque es una bendición que yo he tenido. En el caso nosotros con ellos, nosotros compartimos con ellos todo el tiempo, o sea, ellos tienen que estar con nosotros día y noche. Y les digo, el trabajo de ellos no es fácil, o sea, cuando él dice que no duermen, ellos no duermen. Nosotros nos acostamos, descansamos, levantamos, ellos están ahí primero que nosotros. Nosotros vamos a jugar, ellos tienen que salir de la frontera de Puerto Rico para irse a cubrir otros países. O sea, es un trabajo bien sacrificado y es un trabajo de respeto. O sea, que ellos saben que siempre importa que los jugadores siempre tienen un respeto grande hacia ellos por el trabajo como lo hacen, y eso pues por eso siguen aquí. Y en el caso de Raúl, pues, que lleva muchos años en el baloncesto, que conoce del juego, ¿verdad? Porque este es uno de los pocos periodistas que podemos decir que tiene un conocimiento grande en el baloncesto y tiene maña, porque eso de hacer lo que él hizo, meterse en la cancha de Brasil, en otro lugar nos dice lo que eran matado, porque nosotros siempre estamos pendientes de qué está pasando a los alrededores. Pero es para que vean el sentimiento que hay de él querer poder dar a Puerto Rico, además de ser un periodista. Ese tipo de cosas pues son cosas que la gente no ve y son cosas que dentro de su trabajo, de lo que está al alcance de lo que él hace, tras bastidores va a poder ayudar aquí a Puerto Rico. Que son cosas pues, que dicen mucho de él y de lo que a él le importa, porque él ha visto como nosotros pues, nos gozamos y nos sufrimos esto. En mi caso, pues yo he tenido la bendición, porque ha sido una bendición, de poder jugar a nivel mundial. Jugar en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, tengo un millón de anécdotas. Y la verdad es que no hay nada más satisfactorio que tú ponerte esa camisa que dice Puerto Rico. Yo creo que cuando tú te pones esa camisa, uno se cree que no es Superman. La verdad, tú te crees que tú, y sabemos lo que conlleva. Cuando tú ganas, pues sabes que estás en la gloria, cuando pierdes, sabes que vas a llevar esa derrota por años. O sea, al día de hoy nosotros tenemos derrotas que todavía no, y él mencionó una, o sea, estamos hablando del 2002, hace 14 años atrás, todavía nosotros tenemos esa derrota, yo la pienso y todavía me duele. O sea que mucha gente se olvida, pero nosotros que estuvimos ahí, la tenemos para toda una vida, o sea, y pues es parte de lo que hacemos. Pero sí, sentimos mucho por lo que hacemos. Yo tengo muchas anécdotas, pero tengo una que es curiosa, ¿verdad? Porque mi primera experiencia a nivel europeo, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a jugar a Israel. Eso fue en el 2005. Cuando dicen Israel, yo pensaba en bomba, ataque terrorista. Pero era mi primera experiencia. Entonces, pues yo dije, pues tengo que irme porque quiero exponerme, ¿no?, al mundo y quería abrir mis oportunidades como baloncelista. Entonces mi primera experiencia fue en el avión. Cuando yo voy en el avión, pues yo tengo la mentalidad de que aquí cualquiera puede explotar, cosa por y yo pues me tocaba un
un avión, un vuelo de 10 horas de New York a Tel Aviv, y en ese avión estaba completamente lleno. Entonces, ahí me toca una esquina, y tengo dos personas al lado, no me puedo mover casi, un viaje de 10 horas. Y en medio del avión están los ortodoxos, que aprendí quiénes son, que son los que se ponen una capucha negra con patillas largas, ¿verdad? Y respeto a todas esas religiones, no sé qué religión es cuál. Pero yo estoy asustado por el viaje. Mirando todo el mundo, porque no parece terrorista, está mirando todo el mundo. Y lo primero que pasa es que a las 2 horas del avión arrancar, se paran 4 de ellos con la Biblia, se paran frente a una pared y empiezan a hacer así. Y ahí dicen, y a diablo. ¿Sabes? Aquí, Dios mío, ¿por qué hice esto? Entonces, ese viaje para mí fue los 10 horas más largas de mi vida. O sea, una tensión de madre, o sea, no dormí nada. Pero para mí es cómico porque cuando yo llego al aeropuerto, que llego a Israel, pues yo le cuento a la gente que estaba allá, era como que me pasó esto y ese se empezó a reír. Y luego de eso, pues, fue a un juego en Jerusalén, que ahí es donde la cosa estaba un poco caliente. Y allí le da un muchacho con prender esta bolsa de humo que tiran chispas. Y yo estoy limpiando, pues, está de cancha, y de momento alguien tira para arriba. So, yo soy un guiador de Puerto Rico. Cuando yo veo eso, dije, una bomba. Me está mirando, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa? Y yo, ¿están tirando una bomba, chicos? No, son unos bolsas de humo. Entonces la gente empezó a relajar. Y ese día, pues, yo dije, tengo que tranquilizarme un poco. Pero era parte de la tensión. Y la realidad es que uno de los países más lindos que yo he estado y de más seguridad ha sido Israel. O sea, no tengo quejas y fue una experiencia, una bendición poder estar allí. Tuvo otra anécdota que después fue en Turquía. Turquía, en Israel que son hebreos, en Turquía son musulmanes, se odian a muerte. Entonces, pues, yo voy con este guille de acá, yo voy con Israel, me conoce, yo no tengo problemas allí. Lo primero que hacemos cuando nos bajamos del avión, porque vamos a una serie contra ellos, eran 2 partidos, y se juega a diferencia de goal average. O sea, si tú me ganaste el primer partido por 15, tú ganaste por 16 para poder clasificar. Pues estaba Rica Podaca, que estaba conmigo, y estaba yo. Eso llegamos a Israel para el primer juego. Entonces cuando yo llego allí, yo llego con este guille de que saludó a todo el mundo, pero cuando salimos del aeropuerto, nos empiezan a tirar con piedras. Ahí tiene que haber la fuerza de seguridad. Entonces nosotros tuvimos 24 horas acuartelados con gente, policías alrededor de nosotros. Y yo digo, porque yo no entendía cuán seria era la guerra, la tensión entre esos países, ¿no? Con la religión. Y yo le pregunto a los muchachos, ¿y por qué tan serio esto aquí? Me dice, porque nos amenazaron que nos van a matar, o sea, nos amenazaron de muerte. Y ahí yo dije, si vamos para el baloncesto, nosotros no podemos entrar a Turquía, nosotros podemos entrar a Israel. Cuando fuimos a jugar allí, pues para entrar fue algo fuerte, porque para mí fue una experiencia bien impresionante. Que tú dices, voy a jugar baloncesto, pero tengo miedo, o sea, tengo miedo de jugar. Y yo no soy musulmán, yo no soy hebreo, yo soy boricua, yo soy de acá. Pero estoy con este equipo. Y vamos a jugar allá, y traemos una pelada. Perdimos ese juego por 18 puntos. Perdimos el juego y 16 noches nos sacaron de allí, escoltados, y directo para el aeropuerto sin mañana y sin nada para cambiar el paso. Pero lo bueno de esto es que ellos tienen que venir para acá. Y pues, entonces, y lo cuento porque yo creo que ha sido el juego donde más tensión y más adrenalina tiene un juego, ha sido en ese juego donde tuvimos que ir a Turquía, pues teníamos que ganarle por 19 puntos para poder clasificar. O sea, ganar un juego de cruce de cuarto final, ganarlo un juego difícil. Imagínense ganarlo por 18 y 19 puntos. El juego que jugamos allí fue una intensidad. Yo tengo ese juego grabado y lo veo y digo, wow, esto fue. La adrenalina es tan grande que así se escuchaba, ¿verdad? Pero la adrenalina es tan grande que ahora
pasó al revés, ¿no? Nosotros empezamos todo el juego fue una tensión bien fuerte, pero llegó un momento en el tercer cuarto que los fanáticos turcos se tiraron a la cancha y empezaron a cumplir y a entrar la golpe a los jugadores de Italia. Entonces, en ese revolú, pues de momento se paró, entró toda la policía y ahí fue, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora digo gracias a Dios que pasó eso, porque de ahí en adelante ellos se asustaron y fue cuando ganamos el juego por 22 puntos. Gracias a que ellos hicieron eso, pero lo que quiero traer con esto es que nosotros hemos vivido muchas cosas a nivel mundial, hemos visto muchas cosas que tal vez nosotros nos quejamos de aquí, de lo que vivimos, pero en esos países es peor, o sea, es peor y pues yo siempre doy gracias a Dios porque yo he aprendido de muchas culturas, yo fui a Rusia un año, tuve 2 años en Polonia, Turquía, Israel, todos los países que tuve que visitar a jugar, que ha sido una bendición. Todo esto pasó luego de la oportunidad que tuve, ¿verdad?, de ir a la Olimpiada del 2004 y darle un juego histórico de nosotros poder ganarle a Estados Unidos, que eso fue una anécdota también impresionante, porque es uno de esos juegos que cuando tú llegas a la cancha, tú tienes este sentimiento de que vas a ganar. O sea, nosotros los atletas a veces sentimos, tenemos este feeling de que hoy yo voy a ganar. Y nosotros desde que llegamos a ese juego, pues, teníamos una confianza, era algo sobrehumano. Y desde que empieza el juego, todo salía para el lado de nosotros. Entonces, lo curioso es que mientras tú estás pasando todo esto que está pasando, tú no te das cuenta cuán grande es lo que estás haciendo. Cuando se acaba el juego, que ganamos el juego, que lo estamos celebrando por lo normal, cuando nos metemos al camerino, Piculín Ortiz, que es uno de mis ídolos, de verdad que lo que yo viví con ese hombre fue una cosa espectacular. Él se para en el medio y nos dice a nosotros, ustedes saben lo que acabamos